Los nombres blasfemos de Jerusalén. Y esto va a ser un tema de actualidad de aquí en adelante, y usted se va a dar cuenta. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. ¿Ya oré para el tema? No, ¿verdad? No, déjeme orar porque si no... Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos tu guianza, pedimos tu dirección, pedimos tu bendición para poder exponer, Señor, tu palabra y que sea, Señor, de beneficio, de bendición para nosotros y nos puedan abrir los ojos para entender el tiempo en que nos estamos moviendo y en lo que nos está metiendo el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Nada más déjeme checar que estamos bien en YouTube, no sea que nos falle el asunto. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice: Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si nos saltamos hasta el versículo 18, el versículo 18 dice: Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, esta mujer, que se le conoce como la gran ramera, la madre de las rameras, y se le conoce como Babilonia, el versículo 18 dice que es una gran ciudad. Pero bueno, déjeme decirles que en este momento, en la actualidad, no existe ninguna ciudad llamada Babilonia. Existió históricamente, pero actualmente no existe ninguna ciudad llamada Babilonia. No existe. Lo que existen son ruinas, y la mayoría ya están metidas en los museos. Obviamente que pues hay gente que dice que ese es espiritual, que es un sistema, que es algo espiritual. Bueno, con este es el cuarto tema, y nomás voy a hacer un breve resumen de todo esto, porque cuando hablamos de la gran ramera, en Ezequiel capítulo 16, versículo 30, 31, 32, 33, 34, 41, hace alusión a Jerusalén o a Israel como ramera. En Ezequiel 23, 44 se vuelve a mencionar a Israel o Jerusalén como ramera. Lo mismo pasa en Isaías capítulo 1, versículo 21. En Isaías capítulo 57, versículo 3, se menciona como ramera a Jerusalén. Jeremías capítulo 2, versículo 20, ramera. Jeremías 3.1, ramera. Jeremías 3.3, ramera. Jeremías 3.8, ramera. Jeremías 5.7, ramera. Jeremías 13.27, ramera. Oseas capítulo 1, versículo 2, ramera.
Ahí está la lista. Perdone, a lo mejor estoy siendo enfático, exagerado, pero es para que vea que ahí está. Pero Jeremías 3:3 dice: por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. Entonces le están diciendo que Jerusalén tenía ¿qué? Frente de ramera. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5? Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Quién? ¿Jerusalén o Babilonia? Bueno, ya lo sabe que detrás de Babilonia está el nombre de Israel o Jerusalén. Ezequiel 23:30, porque se acuerda que vimos dos hermanas, Ajolá y Ajoliba, que dice la escritura que eran Samaria y Jerusalén. Y resulta ser que Samaria y Jerusalén, representadas por dos hermanas, Ajolá y Ajoliba, las trata ahí en Ezequiel 23 como prostitutas. Bueno, todo eso ya lo vimos con detalle. Hoy no me voy a detener. Pero específicamente se dice que Dios ahora el cáliz que tenía Ajola, Samaria, se lo va a dar ¿a quién? A Ajoliba, Jerusalén. Y entonces ahora resulta ser que Ajoliba, dígase Jerusalén, tiene un cáliz o una copa ¿en dónde? En la mano. Dice aquí, Ezequiel 23:30, estas cosas serán contigo porque te has prostituido con las naciones, porque te has contaminado con sus ídolos y has andado en el camino de tu hermana, dígase Samaria o Ajoliba. Por eso yo pondré su cáliz en tu mano. ¿A quién? A Jerusalén. Así dice el Señor Dios, beberás el cáliz de tu hermana, que es hondo y ancho, y servirá de risa y de escarnio, porque es de gran capacidad. De embriaguez y de dolor te llenarás, el cáliz de horror y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria. Y entonces ahora, Jerusalén, Ajolibá, la ramera del sur, dígase Jerusalén, tiene el cáliz en su mano. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. La mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas, tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. ¿Quién? ¿Babilonia o Jerusalén? Bueno, Ezequiel 23, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, no lo voy a leer para ser breve, pero se narra que Samaria, dígase Ajolá, dígase la ramera del norte, se apasionó por los asirios en pasiones desvergonzadas. Y estos asirios, dice ahí Ezequiel 23:5, y Ajolá se prostituyó cuando era mía y se apasionó por sus amantes, los asirios, vecinos suyos, que se vestían ¿de qué? De púrpura. Y eso de que se apasionó, yo le dije que no es espiritual, sino que hubo relaciones sexuales entre los gobernantes de Jerusalén, los dirigentes de Jerusalén, los soldados de Jerusalén, los líderes de Jerusalén, con los de Asiria. Hubo intercambio, ¿cómo le diríamos? Cariñoso. Se portaron muy cariñositos los unos con los otros. Eso pasó con Samaria, pero esos amantes asirios se vestían ¿de qué? De púrpura. Bueno, la hermana menor, Ajolibá, la ramera del sur, dígase Jerusalén, hizo lo mismo que su hermana, nada más que la rebasó. Porque ahora Jerusalén, Ajolibá,
se apasionó no nada más con los asirios, sino con los caldeos babilónicos, los cuales se vestían ¿de qué? De rojo, de vermellón, de escarlata. Entonces Jerusalén, Aholibá, tuvo intercambio cariñoso con la clase dirigente, gobernante y la clase guerrera, ¿de quién? De los asirios, que se vestían de púrpura, y de los babilonios o caldeos, que se vestían de rojo, escarlata o vermellón. Qué interesante, porque la ramera llamada Babilonia, la mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura y escarlata. Púrpura representando a los asirios y escarlata representando a los babilonios o caldeos. Entonces yo me pregunto, Apocalipsis capítulo 17, ¿habla de Babilonia o habla de Jerusalén? Aparte que el púrpura y escarlata tiene que ver con el león rugiente que anda buscando a quien devorar, porque la palabra escarlata viene de una raíz, la palabra púrpura viene de una raíz hebrea que significa león rugiente o rugido de león, y la palabra escarlata viene de una raíz que significa enemigo. Tú junta león rugiente con enemigo, púrpura con escarlata, pues entonces púrpura y escarlata, esa combinación es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es vuestro adversario el diablo, el enemigo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate. Más aparte, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia que tenía 7 cabezas, pero dice que las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes. Apocalipsis 17:9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y qué interesante, porque cuando tú te vas a Jerusalén, ahí la ves, se ve el límite en rojo. Internamente hay 7 montes: Monte Gared, Monte Acra, Monte Sión, Monte Goad, Monte Beseta, Monte Moriah y Monte Ofel. Algunos dicen que son las 7 colinas que están en el Vaticano, pero el Vaticano está fuera de esas 7 colinas. Está pasando el río Tíber. Y aquí sí están los 7 montes exactamente dentro de Jerusalén. Aquí sí queda. Amén. Y todavía tengo que explicar, ahí no me he metido, porque dice la Escritura, Apocalipsis 17:8, y la bestia que vistes, que era y no es, y que está por subir del abismo a ir a la destrucción. Todavía tengo que explicar eso, pero eso lo dejamos para después. Porque era y no es, y está por salir. Bueno, a los que les envié el video ya saben de qué estoy hablando, pero la gran mayoría no sabe. Pero ahí ese video a mí nada más me dio la hebra. Yo ahorita ya estoy desarrollando un montón de cosas. Pero espérame, Apocalipsis 17:3 dice algo bien interesante y aquí empieza el tema. Lo demás nomás fue un resumen. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Babilonia, dígase ocultamente Israel o Jerusalén. ¿Llena de qué? Nombres blasfemos. Entonces, Babilonia, dígase Israel en oculto o Jerusalén en oculto, está llena de qué? Nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas, que son los 7 montes, o 7 reinos. ¿Qué? Entonces, ¿Jerusalén tiene nombres blasfemos? ¿Llena de nombres blasfemos? Pues sorpréndete. Hoy te los voy a decir. Isaías 1:10. Isaías capítulo 1. Lo voy a leer. Isaías capítulo 1.
visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, Isaías capítulo 1 es una profecía de quién o para quién, concerniente a quién, a Judá y a Jerusalén. ¿Sale? Qué interesante, en esta profecía para Jerusalén, Isaías 1:10, vea cómo le dice Dios a Jerusalén o a Judá: oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lo acabamos de explicar. Entonces, ¿cómo le dice Dios a Jerusalén o a Judá, que son los que viven en Jerusalén? ¿Ustedes son qué? Sodoma y Gomorra. No, pastor, que eso... Bueno, por si no me creen, Deuteronomio 32:9, hablándole al pueblo de Israel: pues la porción del Señor es su pueblo Jacob, y es la parte de su heredad. Versículo 28, ¿qué dice Dios con respecto de su pueblo, que es Jacob o parte de su heredad? Porque son una nación privada de su consejo y no hay en ellos inteligencia. ¿Qué dice el versículo 32? Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Entonces Jerusalén es vid de Sodoma, de los campos de Gomorra. Entonces, ¿Jerusalén qué nombre tiene? Y lo dice Dios: Sodoma y Gomorra. No lo estoy diciendo yo, es literal lo que dice la Biblia. Pero por si no me creen, Jeremías 23:14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. También entre los profetas de Jerusalén, entre los ministros de Jerusalén, entre la gente de Jerusalén, he visto algo horrible. Cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse en ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. ¿What? Entonces, ¿qué sobrenombre tiene Jerusalén? Sodoma y Gomorra. Y desde siempre se ha dicho que las ciudades más pecadoras en el Antiguo Testamento son Sodoma y Gomorra. Pues Jerusalén no se queda nada atrás. Dice: eres Sodoma y eres Gomorra. Amén. No, está... Entonces, deja abajo aquí. A este momento, ya tenemos 4 nombres. Jerusalén. Pastor, pero si Jerusalén es ciudad de paz, ciudad de amor, ciudad de misericordia, ciudad de bendición. Sí, sí es de bendición, digo, ahí fue Jesucristo. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y en qué lugar sobreabundó más la gracia en todo este planeta, en toda la historia del mundo? En Jerusalén. Porque llegó ¿quién? Jesucristo. Y si llegó Jesucristo a ese lugar, era porque era el ciudad más pecador de toda la historia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia llegó en el nombre de Jesucristo a convertir a esa ciudad. Entonces, ya tenemos 4 nombres hasta el momento. Jerusalén, dígase Babilonia, dígase Sodoma,
dígase Gomorra. Y estoy leyendo los versículos. Bueno. Pero espérate, faltan más. Apocalipsis 7:3, bueno, y vi a una mujer de púrpura y escarlata llena de nombres blasfemos. Van 4. Fíjate lo que dice Sofonías 2:9. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas y minas de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Pero dice, Moab es como Sodoma y Amón es como Gomorra. Pero si Sodoma y Gomorra son como Jerusalén, o mejor dicho, si Jerusalén es como Sodoma y Gomorra, entonces Jerusalén es como ¿quién? Como Amón y como Moab. Si te das cuenta, Jerusalén es como Sodoma y Gomorra, pero Sodoma es, dice ahí como Sodoma, Moab, Sodoma es como Moab y Gomorra como Amón. Entonces Jerusalén pues también es como Moab y como Amón. Entonces a nuestros 4 nombres se añaden Moab y Amón. Literal. Ya tengo Jerusalén, Babilonia, Sodoma, Gomorra, Moab y Amón. Entonces, todos estos nombres nos dan las características de ¿quién? De Jerusalén. Falta, tengo más. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, está hablando de los 2 testigos en el libro de Apocalipsis, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. 11:8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, dígase Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma, ya lo sabíamos, y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Entonces a estos nombres hay que añadirle ¿qué? Egipto. Oh. Entonces a Jerusalén es Babilonia, Sodoma, Gomorra, Moab, Amón, Egipto. Qué bonito nombre. No estoy más que leyendo. Pero hay otro nombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús. Y estaban allí los jebuseos habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás aquí, pero David capturó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Jerusalén, antes de ser Jerusalén, ¿cómo se llamaba? Jebús. Entonces, con esto ya tenemos todos estos nombres. ¿Cuántos son? 8. Jerusalén, Babilonia, Sodoma, Gomorra, Moab, Amón, Egipto y Jebús. Y hacen todos referencia ¿a quién? A Jerusalén. Entonces Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 tiene toda la razón. Está llena de nombres blasfemos la gran Babilonia. Dígase Jerusalén, dígase Sodoma, dígase Gomorra, dígase Moab, dígase Amón, dígase Egipto, dígase Jebús. ¿Qué hago con esos versículos? Está llena de nombres blasfemos. Amén. Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. Ahorita ya te los nombré, ya están
textualmente y literalmente están en la Biblia. No estoy haciendo ningún tipo de interpretación, simplemente hice una lectura de la Biblia. Nada más. Aquí no interpreté nada, nada es de mi cosecha, nada es de interpretación mía, simplemente fue una lectura. Y de ahí salen todos estos nombres. Pero empecemos con Jebús y vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué significa la palabra Jebús? Pisoteado. Pisoteado. Lugar para trillar. Jebús, nombre aborigen de Jerusalén. ¿O nombre original de quién? De Jerusalén. ¿Pero es un lugar qué? Pisoteado. ¿O un lugar para qué? Para trillar. Viene de la 947, bus, que significa pisotear, literal o figurativamente. Abominable, despreciar, envolver, hollar, pisotear. Y uno dice, ¿qué? Bueno, ¿qué es un trillo? ¿Qué es trillar? En la antigüedad, cuando levantaban la cosecha de grano, tenían que ablandar las espigas del grano, dígase trigo, dígase centeno, dígase cebada, etc. Tenían que ablandar las espigas. Entonces las extendían en un lugar y las empezaban ¿a qué? A pisotear. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, si tú ves aquí, en este caso son unos bueyes que están dando vuelta y aquí están este hombre, haga de cuenta como que si fuera una especie de trineo, que no es más que una tabla llena de huesos, llenas de piedras. Entonces, esa tabla por la parte de abajo, la parte inferior, tiene esas incrustaciones de hueso, de piedra, y entonces jalaban los bueyes y esa especie de trineo, dígase tabla, pasaba sobre las espigas de trigo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues las iba triturando y las iba trillando, las iba golpeando, o sea, las iba debilitando. Ya posteriormente, ya se modernizaron un poquito y ahora lo hacían con caballos. Entonces, ¿qué hacían los caballos? Aquí están agarrados estos caballos y ponían a dar vuelta a los caballos para que el tropel de caballos, ¿qué hiciera? Pisoteara. Eso significa Jebús. Pisotear. Pero si ya lo ves desde el punto de vista espiritual, es despreciar, pisotear, hollar, humillar. Ahora, ¿y esto a qué me recuerda? ¿Con qué se abre los sellos? Con caballos. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Porque ya es el inicio de la apertura de los sellos. Y cuando salgan esos caballos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trillar todo este planeta. Lo van a avergonzar, lo van a humillar, lo van a ensuciar, lo van a pisotear. Entonces, el inicio de los juicios y de la apertura de los sellos, porque salen los caballos, pues salen ¿qué? A tropel. Ahora sí que nos van a llevar entre las patas. Bueno, lo van a llevar a usted porque yo me voy. Es la gran tribulación. Sale el tropel de caballos trillando a toda la humanidad. La van a pisotear, se la van a llevar entre las patas. Por eso es el caballo blanco, rojo, negro, amarillo.
Es una trillada que le van a poner a este planeta, pero sobre todo se van a ir por el grano de trigo. ¿Y qué es el trigo? Los hijos de Dios. Y dice ahí que sale uno en un caballo blanco con una corona y sale venciendo y para vencer. Y después dice que vence a los santos, a los cristianos. Entonces a la iglesia de Cristo en la gran tribulación le van a poner una pisoteada porque son granos de trigo. En otras palabras, en el mundo en el mundo bajo, cuando dicen le van a dar una calentadita, no, aquí más bien, más bíblicamente le van a dar una ablandadita, una trilladita. Eso es Jebús. Amén. Fíjate. Tú dices si quieres conocer a los jebuseos. Van a salir por montones en la gran tribulación. Puro demonio por todos lados. Pura gente endemoniada, pisoteando, humillando, avergonzando a todo mundo. Mi hermano, arrepiéntete. Te conviene. Ya deja de te cuento. Ya mejor no digo nada, ya. Yo por más que digo y digo, y la gente ni viene, ni se entrega, unas veces viene, otras veces se van, pero el día que les caiga la gran tribulación, entonces sí van a acordar del loco de Javier Soria que les decía, entrégate. Se van a acordar de mí. Ay, al cabo lo vio por internet. Bueno, ya, hasta ahí. No dije más. Siguiente nombre. Egipto. Dice aquí, Misrayim. Misrayim. Es el término más común que aparece 800 veces. Egipto en hebreo es Misrayim. Se deriva de la palabra hebrea mexar, que significa estrechez o opresión. Egipto significa estrechez u opresión. Esta denominación refleja la experiencia del pueblo hebreo en Egipto, marcada por la esclavitud y el sufrimiento. Lo mismo que le hicieron al pueblo de Israel, ahora resulta ser que Jerusalén, que tiene el nombre de Egipto, lo mismo está haciendo con un montón de personas. Y por lo menos a Gaza la está oprimiendo, le está causando dolor y sufrimiento. Entonces, imagínate lo que le viene a este planeta y lo que está provocando la gran Babilonia espiritual. Estrechez y opresión. Amón, el que sigue hacia arriba. El nombre Amón en hebreo tiene dos orígenes y significados distintos. Como nombre propio significa oculto o secreto. Viene de la raíz hebrea im, que significa ocultar o encubrir, mantener en secreto. Y fíjate qué tan secreto tenían a Israel que estaba escondido detrás de ¿dónde? De Babilonia. Y todo el mundo pensando en Babilonia, y todo el mundo diciendo, la iglesia católica, el papado, esto. Y, no, hombre, utilizaron la técnica de Amón, vamos a esconderlo. Que allá se peleen con el Vaticano, con el papado, con Roma, y a nosotros ni nos tocan, ni se dan cuenta que estamos aquí.
Pero Jerusalén es Sodoma, Gomorra, Moab, Amón, Egipto y Jebús. Dígase Babilonia. Actuar en oculto, actuar en secreto. Son los golpes a traición, que no te avisan, que no te dicen, que no... ¿Qué tanto estará preparando el anticristo o todos estos perversos que están detrás de los grupos de poder? Que en secreto, ¿qué maquinaciones estarán haciendo? Como nombre divino, significado Dios oculto o Dios misterioso. He aquí un misterio. ¿Te acuerdas cómo decía? Dice ahí, sobre su... Ay, ¿dónde está? Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pues resulta ser que la técnica de Amón es ocultar las cosas, encubrirlas, disfrazarlas. Y dice aquí el segundo significado es Dios oculto o misterioso. Se relaciona con el dios egipcio Amón, la deidad principal de la religión egipcia durante el Nuevo Reino. Pues sí, ya vimos que también Jerusalén es Egipto, y Egipto tenía una deidad principal que era ¿qué? Amón. Bueno, y te voy a enseñar al dios oculto que está detrás de Jerusalén. Hay una deidad. Pero ahorita llego allá. Entonces, ya vimos Jebús, Egipto y Amón. Moab. El nombre Moab en hebreo tienen un significado y un origen complejos que se entrelazan con la historia y la religión del pueblo hebreo. Significado, interpretación tradicional. Literalmente Moab significa hijo de padre. Moab significa hijo de padre o hijo de su padre. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo el nombre? Pues, pero acuérdate cómo nació Moab. Producto del incesto de sus hijos con su padre, de sus hijas con su padre. ¿Te acuerdas? Que cuando precisamente escaparon de Sodoma, Lot se fueron a encerrar en una cueva y ahí las hijas emborracharon a su papá, tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació ¿quién? Moab y los amonitas. Y entonces, en recuerdo de ese maravilloso encuentro cariñoso, de incesto entre las hijas violando a su padre, porque fue una violación, en honor a ese hecho, nació Moabcito, el hijo de su padre, el hijo de la violación, el producto del incesto entre su papá y sus hijas. Hijo de su padre. Diríamos en México, hijo de su padre. Es que aquí en México decir hijo de su con M es una ofensa. Entonces, ¿qué representa este Moab? Pues todas las relaciones incestuosas, lujuriosas, perversas que hay en este mundo y que están detrás de Jerusalén.
Amén. No, no. Gomorra. Vámonos a Gomorra. Montón arruinado. O sea, ya algo que ya está arruinado, destruido, echado a perder, descompuesto. Ya está arruinado. O sea, está en ruinas. Quiere decir que ya vino una ¿qué? Ya vino una destrucción y lo dejó ¿qué? En ruinas, arruinado. Entonces Gomorra está arruinado. Y al final qué curioso, porque en el nombre llevó la penitencia, en el pecado llevó la penitencia, porque Sodoma y Gomorra quedaron ¿qué? Arruinadas las ciudades porque vino el juicio, pues al final quedaron arruinados. Pero, dice ahí, fíjate qué irónico, Gomorra viene de una raíz que significa amar, no amar de la palabra español, así se pronuncia amar en hebreo, pero me suena irónico, que el amor te arruina, el amor te arruina. Aquí es ironía, ¿no? Pero vaya ironía. Bueno, ¿a alguno de ustedes el amor les ha arruinado? Pastor, no se meta por ahí. Está bien, ya. Pido paz. Dice aquí, raíz primaria, propiamente amontonar. Pues sí, pues si algo que se destruyó, cuando algo se cae y se arruina, pues ya quedan ¿qué? Los montones de las ruinas. Por cierto, ¿qué está haciendo Jerusalén con Gaza? Lo dejó arruinado, está todo hecho montones, todo despedazado, todo destruido. Dígame si no tiene Jerusalén o los J, no tienen el espíritu de Gomorra, destruyendo y dejando todo aniquilado. Dígame si no tienen el espíritu de Moab, con su famoso ciudad Tel Aviv, que es la principal ciudad en el Oriente Próximo de los colorines. ¿Sabe quiénes son los colorines? La secta de las letras, la secta de los colores. Le tengo que poner otras palabras porque si no... O la secta de las letras. Los arcoíris, los letras, los colorines. ¿Sabe a qué siglas me refiero? Los L, ahí empieza, y ya después. Propiamente amontonar, figurativamente castigar, como si estuviéramos apilando ¿a qué? A golpes. Estuve viendo unas imágenes en la guerra, cómo estaban los montones apilados de cadáveres, de niños, ancianos, mujeres, porque ya no los pueden enterrar. Los tienen que apilar y después prenderles fuego. Tratar como esclava, esclavizar. Entonces fíjate lo que significa Gomorra. Sodoma. Uy, mi hermano. Dice aquí, en su sentido original, la sodomía se derivaba de la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas por Dios, por su percibida maldad e inmoralidad sexual. El término se usó inicialmente para abarcar una amplia gama de actos sexuales considerados pecaminosos o antinaturales, incluyendo, no lo puedo decir, lo voy a ampliar para que lo veas.
Ay. Bueno, ¿por qué no lo amplía? Es que quiero ampliar el tamaño, no me deja. Ah, ya vi. Nada más para que lo lean. El término se usó inicialmente para abarcar una amplia gama de actos sexuales considerados pecaminosos y antinaturales, incluyendo oral, el segundo y relaciones. Eso representa Sodoma. Con el tiempo, la definición de sodomía se redujo para centrarse principalmente en el sexo, hasta ahí, particularmente entre hombres. Esto reflejaba los códigos morales y legales predominantes en muchas sociedades que a menudo criminalizaban los actos HM. Cuando digo HM ya sabes a qué me refiero. Ahora tengo que hablar en código. Y los veían como transgresiones contra las normas religiosas o sociales. Pero esto ya se modernizó y Jerusalén o Israel van a la vanguardia. Usos modernos. En las últimas décadas el término sodomía se ha vuelto cada vez más controvertido debido a su asociación con leyes discriminatorias y actividades negativas hacia las minorías sexuales. Los activistas y aliados de los colorines, los arcoíris, han argumentado que el término lleva un bagaje histórico pesado de homofobia y debe de evitarse en favor de un lenguaje más neutral, inclusivo e inclusivo. Y ahí está la famosa triada: diversidad, igualdad e inclusión. ¿Sabes qué es eso, no? Hoy debes de aceptar a todos como sea. ¿Qué peligro tienen nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, en los centros de estudio? Demos gracias a Dios que todavía no estamos ni como en Canadá, ni como en España, ni como en Europa, ni como... Ahí, si tu niño te dice que se quiere volver de los colorines, tú no tienes derecho sobre tus hijos. Ya ahí en esos países se perdió el derecho de la potestad sobre de los hijos para mandar sobre de ellos. Si tu hijo dice que quiere ser de los colorines, te andan metiendo a la cárcel si te opones. Bueno, Sodoma. Entonces, ya vimos Jebús, Egipto, Amón, Moab, Gomorra, Sodoma, Babilonia. Entonces, que yo te diga que la gran ramera, digas a Babilonia, quien está detrás de Israel, ¿suena raro? No, es Babilonia, es Sodoma, es Gomorra, es Moab, es Amón, es Egipto, es Jebús. Si con uno ya se estaban rasgando las vestiduras, pues ahí les van 7 más. Perdón, pero le digo, yo estoy buscando que me... Babilonia, uno de los tantos, vamos a ver 2 significados. Babilonia se le conoce como puerta de Dios o puerta de los dioses. Yo diría puerta de los demonios o de los dioses caídos. La interpretación más común se deriva de la etimología del nombre en lengua acadia, Babilú o Babilani, que significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Esta interpretación refleja la grandiosidad y el poder de Babilonia que Babilonia ostentaba en la antigüedad. Y el que nosotros conocemos es confusión
o desorden. Amén. Y está relacionado con la torre de Babel, porque ahí se confundieron las lenguas. Por eso le pusieron Babilonia, confusión, ahí se confundieron las lenguas. De ahí que en algunos casos el nombre de Babilonia se use simbólicamente para representar la oposición a Dios, la rebelión y el caos. Amén. Entonces, y ahorita voy con Jerusalén. Me falta el principal. ¿Será cierto eso entonces de que Apocalipsis capítulo 17 versículo 3, y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos? ¿O me estoy yo alucinando? Está saturada. Pero hay más. Vámonos a Jerusalén. Fíjate que Jerusalén antes se le conocía como Salem. Salem. Entonces, antes de ser Jerusalén, se le conocía como Salem. Génesis, paz. Ya después vino David y se le llamó ciudad de paz. Pero antes era paz. Bueno, Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, no dice rey de Jerusalén, rey de Salem, sacó pan y vino y era el sacerdote del Dios Altísimo. Salmo 76, 2 dice, en Salem, o Salem, en Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Y entonces, ¿cómo se refieren a Jerusalén? Pues nomás le dicen Salem. Amén. ¿Y qué tiene de interesante? Calma. Ahorita yo nomás estoy dándote las referencias bíblicas. Si tienen pónganlos al 5. Mi hermano Jorge, o pónganlos ahí al 5 porque yo veo que están... Si no se me van a insolar. En el 5. Amén. Sí, ya los veo que están así. Por cierto, voy a comprar más. Van a ir 3 acá, otro allá y otro acá. Ni porque los consiento vienen. Bueno. Pero fíjate. Y aquí está lo que yo te decía. Primer libro de Crónicas 11:4. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, o Jerusalén, es decir, Jebús, y estaba allí los jebuseos habitantes de la tierra. Josué 18:28. Selaf, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén. Entonces, Jebús era el nombre anterior de quién, o como leí el texto, el nombre aborigen, el nombre anterior de Jerusalén. Pero Jerusalén, también en la Biblia se le menciona Salem o Salem. Entonces, si ves la secuencia, primero fue Jebús, Salem y Jerusalén. Si te das cuenta, Jebús, que Jebús es trillar, pisotear,
golpear, figura de la gran tribulación, figura de la apertura de los 4 sellos que son los 4 caballos, lo acabamos de explicar. Entonces Jebús, después viene Salem o Salem y Jerusalén. Amén. Bueno, ¿y qué tiene de interesante? Ahí va. Esto me voy despacito. Vamos a ver un poquito de la historia de los jebuseos. Vamos a ver un poquito de la historia de los jebuseos. Dice aquí, los jebuseos, habitantes cananeos de Jerusalén, antes de la conquista israelita, porque obviamente vino David y conquistó la ciudad, que era la ciudad de Jebús, y ya posteriormente se llamó Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegaron a ese nombre? ¿Habrá habido alguna influencia anterior? Bueno, los jebuseos, habitantes cananeos de Jerusalén, antes de la conquista israelita, poseían sus propias creencias y prácticas religiosas. Y obviamente pues también tenían sus propios dioses. La región de Canaán se encontraba expuesta a diversas influencias culturales y religiosas, incluyendo la mitología mesopotámica. Es plausible que los jebuseos, nombre anterior de Salem o de Jerusalén, es posible que los jebuseos hubieran incorporado o adaptado deidades de otras culturas, entre ellas Shalim o Shalem. Había una deidad que se llamaba Shalem o Shalim, similar a Salem. Es posible que los jebuseos incorporaran o adaptaran deidades de otras culturas, entre ellas Shalim, dios de la justicia, la ley y el ocaso. Dice aquí, las religiones antiguas no solían ser sistemas rígidos o excluyentes, sino que se mezclaban las unas con las otras, sino que permitían la integración de elementos de diferentes creencias. Por ejemplo, aquí en México se fusionó la diosa Tonaxin de los aztecas con la Virgen de Guadalupe o Virgen María de los españoles. Y entonces el culto que se hacía aquí a la diosa Tonaxin fue aprovechado por los españoles, por los sacerdotes españoles, para incorporar la adoración ¿a quién? A María. Y entonces, ¿qué? Se fusionó, pero lo que está detrás de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, es la diosa Tonaxin, deidad azteca. Pues, Shalem o Shalim era una deidad cananea, anterior a que llegaran los israelitas cuando conquistaron la ciudad de Jebús, que después se llamó Salem, o le decían Salem, y después Jerusalén. Yo me pregunto, ¿y por qué se decidieron ponerle Salem, paz, o Jerusalén, ciudad de paz? Porque lo que estoy entendiendo, que con los jebuseos, pues adoraban a un dios que se llamaba, ¿qué? Shalem. Salem. Vamos a ponerle Salem. Al cabo ya todos aquí, ya suena parecido, suena similar. La deidad cananea de aquí es Shalem. No, vamos a poner Salem, ciudad de Salem. Entonces los habitantes autóctonos originales, pues no se les hizo raro decir ciudad de Salem. Pues sí, pues es ciudad de Salem. Ciudad de Shalem, pues sí, pues es nuestra deidad. Sí, pero es ciudad de paz. Pero no te digo, eso no es para que te quedes tú con tu deidad.
Hicieron lo mismo que aquí. Disfrazaron a la Tonatzin y le pusieron ¿a quién? A la Guadalupe. Y todavía para hacer más claro la fusión, la pintaron morenita. Que bueno, después te tengo que platicar del culto a la Virgen de Guadalupe en España, porque eso no te lo sabes. Había un culto de adoración a la Virgen de Guadalupe, allá había una Virgen morena. Nada más la importaron y la metieron acá. Bueno, pero esa es otra historia. Ya después te platico. No. Dice, las religiones antiguas no solían ser sistemas rígidos y excluyentes, sino que permitían la integración de elementos de diferentes creencias. Los jebuseos podrían haber adorado a sus propias deidades junto a otras deidades regionales o extranjeras, como Shalim o Shalem. Esta práctica del sincretismo religioso era común en el antiguo cercano Oriente o Próximo Oriente. Y mira, ¿quién es Shalem? Porque hay una frase, Urushalem. Es una frase sumeria, compuesta por dos palabras. Uru significa ciudad en sumerio. Uru, ciudad en sumerio. Shalem es una deidad asociada con la justicia, la ley, el inframundo, la fertilidad y la estrella de la tarde. Entonces Shalem era la deidad sumeria en el ámbito, en la influencia de los sumerios, un dios de la justicia, la ley, el inframundo o el infierno, la fertilidad y la estrella de la tarde o el sol de la tarde. Entonces, Urushalem es la ciudad de Shalem. Oye, Urushalem ¿no te suena muy similar a Jerusalén, que también es ciudad de paz? Ciudad de Shalem, ciudad de Salem, Urushalem. Ay, Dios. Bueno, sigo. Shalem, también conocido como Shalim, deidad mesopotámica con una rica simbología y complejas asociaciones. A continuación se resumen algunas de sus características principales. Ya lo que te había dicho. Justicia y ley. Shalem es considerado el dios de la justicia, la ley y el orden social. Se le representa con símbolos como balanzas, cetros y herramientas de escritura. Inframundo. Se le asociaba a Shalem con el inframundo, donde actuaba como juez de las almas y garante de la justicia divina. Fertilidad, etcétera, etcétera. Y se le relaciona con la estrella o el sol de la tarde. Pon atención aquí. Se identificaba a Shalem con la estrella de la tarde. Y normalmente se conocía como la estrella de la tarde a Venus, representando la transición entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. Porque normalmente Venus es muy visible allá en el oriente en la tarde. Y decían, ahí está la estrella de la tarde. Y era Venus. Pero resulta ser que Shalem, este dios, tenía un hermanito, un gemelito. Shalem tenía su hermano gemelo. ¿A dónde está acá? Dice aquí, Shalem, Salem o Salim. Es un dios del panteón de la región cananea, entre ellos están los jebuseos. Mencionado en las inscripciones encontradas en Ugarit, en Siria, idéntico a Shalem como el dios del crepúsculo, el dios del atardecer, y Shahar, su hermanito, el dios del amanecer, o la estrella de la mañana. Shalem, el dios de la tarde, o el dios de la estrella de la tarde, tenía su hermanito que era la estrella de la mañana o lucero de la mañana.
En el diccionario de deidades y demonios en la Biblia, este es un diccionario, deidades o dioses y demonios en la Biblia, se identifica a Shalin como la deidad que representa a la estrella de la tarde. Uno de los dos aspectos que tenía antiguamente Venus, siendo el otro el hermano de Shalim, Shahar, la estrella de la mañana. Su nombre deriva de la raíz triconsonática, y el nombre de la ciudad de Jerusalén tiene su origen en el nombre de este Dios, y quizá también el nombre bíblico de Salomón. Ándale, hasta Salomón. Y cuando yo te hablo de la estrella de la mañana, ¿a quién te suena? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Entonces, resumen. Los jebuseos, Jebús era la ciudad, el nombre anterior a Salem, que después derivó en Jerusalén, paz y ciudad de paz. Pero dentro de este contexto, en esa región había un dios que se llamaba Shalem o Shalim, que es el dios del inframundo. Y existe la frase Urushalem, ciudad de Shalem. Y este Shalem, o esta deidad, tenía un hermanito que se llamaba, ¿cómo se llama? Shahar, estrella de la mañana. Oye, entonces al final, Jerusalén, dicen, ya no lo puse ahí, que cuando veían a Venus en la mañana, veían al planeta Venus, decían, mira, la estrella de la mañana. Pero ese mismo planeta Venus lo veían también en la noche, y entonces decían, la estrella de la noche o la estrella de la tarde, la estrella del atardecer, porque ya, entonces era el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Entonces, ¿quién está detrás de Jerusalén? La estrella de la mañana y la estrella de la tarde. El lucerito. Bueno, perdón, pero dice aquí, esto lo saqué de una página del gobierno de Israel. Este que está ahí, lo saqué de una página del gobierno de Israel. La capital de Jerusalén, con reconocimiento internacional limitado, es sede del gobierno. Tiene diversas etimologías para significar cimiento, del semítico irí, que es fundar, colocar una piedra angular, del dios Shalem. Esto lo dice una página del gobierno israelí. No estoy inventándomelo yo. Se cree que el nombre de Shalem se conserva en el nombre de esta ciudad de la Edad de Bronce y quizá también del bíblico rey Salomón. Oye, ¿por qué crees que Salomón recibía al año 666 talentos de oro? ¿Cuánto recibía? 666. ¿Por qué crees que Salomón en su trono, en su cabecera, tenía una cabeza de buey? ¿Por qué crees que Salomón tuvo relación? Dice, porque amó a los hombres. Su problema no eran las 1000 mujeres que tenía. Dice literal el versículo que Salomón amó a los hombres. Muy cariñosito, como era Jerusalén, Aholibá,
con los asirios y con los caldeos babilónicos. Intercambiaron cariños, se apasionaron. Lo mismo hizo Salomón, amó a los hombres. Aparte de que amó a los ídolos de sus mujeres, Astarte, Milcón, Moloc, y recibía 666 talentos de oro. Y en su cabecera tenía un buey, y recibía 666 talentos de oro. Y su trono era en 6 gradas, 6 leones aquí, 6 escalones acá, y otros 6 leones acá. 6, 6, 6. Se cree que el nombre de Shalem se conserva en el nombre de esta ciudad de la Edad de Bronce y quizá también del bíblico rey Salomón. Pues sí, le llegó la influencia del Shalem. Del lucero de la tarde o lucero de la mañana, se lo tronaron. Puede haber estado asociado con el crepúsculo y la estrella de la tarde en los sentidos etimológicos de una finalización del día, puesta del sol y paz. ¿Por qué paz? Porque pues, como ya llega la tarde, ya te vas a ¿qué? A descansar. En paz. El dios Shalem, Shalim, Salem, Salim, fue así su deidad tutelar original y se pronuncia Jerusalén en hebreo y es una combinación de 2 palabras. Y entonces la ciudad de paz, pues es de paz, paz y paz. Entonces es una ciudad que fue muy contaminada, corrompida por el pecado. Ahora entiendes por qué dentro de todas las naciones, por qué no vino Jesucristo con los aztecas. ¿Por qué no vino con los mayas? ¿Por qué no se fue allá con los chinos, con los egipcios? ¿Por qué agarró Jerusalén? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y para ejemplo de todo mundo y de todo este planeta y en toda la historia, se agarró a la ciudad más pecadora y vil de todo este planeta para redimirla, para rescatarla, para sanarla. Y tan dura es que cuando vino, no lo recibieron. Y tan dura es que lo crucificaron. Pero tan grande es la misericordia de Dios que todavía les va a dar tiempo y van a ser sanados y restaurados. Porque muy bien pudo haber venido a los aztecas y no escogió a ese pueblo. ¿A quién escogió? A la ciudad más pecadora, más vil, más depravada, más corrompida, más de todas. Jerusalén, pueblo de Israel. Amén. Obviamente que los que aman a Israel y que se rasgan las vestiduras por Israel, me van a tirar de piedras. Me van a tirar de piedras. Me van a decir antisemita. Me van a querer. Déjame que me censuren. ¿Qué tal si me quieren mandar a desaparecer? Te comprobé. Detrás de Jerusalén está Jebús, Egipto, Amón, Moab, Gomorra, Sodoma, Babilonia. Literal y textual en la Biblia. Y aquí viene lo bonito.
Si Jerusalén con estas características tiene posibilidad de redención y salvación, ¿nosotros tendremos posibilidad de redención y salvación? Mi hermano. Creo que comparado con lo que hizo Jerusalén, nosotros somos unas blancas palomitas. ¿Te acuerdas que te dije, y lo dice la Biblia, que esta Samaria y Sodoma, comparadas con Jerusalén, son justas? Te lo leo. Lo acabamos de ver en el tema las tres rameras. Ezequiel 16:51. Ni aun Samaria ha cometido, con respecto de Jerusalén, ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas, y has hecho aparecer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. También tú carga con tu ignominia, ya que has hecho juicios favorables a tus hermanas, a causa de tus pecados en los que obraste en forma más abominable que ellas. Está hablando de Samaria y está hablando de Sodoma. Dice, ellas son más justas que tú. Tú pues avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste para ser justas a tus hermanas. O sea que delante de Jerusalén, Sodoma y Samaria, blancas palomitas. Y si tú y yo nos comparamos con el glorioso pueblo de Dios, Israel, no hombre, brillamos. Tenemos una aura de... Y si a ese pueblo Dios le ama, Dios le perdona, Dios le restaura y Dios está teniendo paciencia para que se arrepienta, ¿qué crees que contigo no lo va a hacer? Ahora sí te puedes decir que eres una blanquísima palomita. Ahí está. ¿No te da gusto? Y eso solamente... Y eso lo dijo Dios. Ahora, con Cristo Jesús, que nos cubre su sangre, por eso cuando Dios nos ve a nosotros, ¿qué es lo que ve? No ve nuestros pecados. ¿Qué es lo que ve? La sangre de su Hijo en nosotros. Dice, mira qué preciosos hijos, pero qué hermosos están. ¡Guau! Estos están chulos, repreciosos. Porque nos ve a través de ¿qué? De la sangre del Cordero. O sea, qué tremendo es el sacrificio de Cristo. Porque Cristo pagó, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y si ya pagó, pues ya no los debemos. Y ahora nos ve a través de la sangre de su Hijo. Por eso lo que nosotros debemos de hacer es honrar el sacrificio, muerte y resurrección, obra de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos caer postrados delante de Él. Y por todos los medios, por todas las formas, con todo nuestro esfuerzo, debemos de ¿qué? Dedicarnos a Él. Por eso a mí me da tristeza cuando yo predico esto, lo repito una, lo repito dos, lo repito 50 veces y el pueblo no se mete, no se compromete, no se entrega. Es que ¿cómo comprender? Dios que lo dio todo, Dios que lo entregó todo, que nos dio a su Hijo y nosotros siendo tan insensatos y tan infieles, tan desagrecidos con nuestro Señor Jesucristo, y por lo menos te pide un domingo.
¿Un domingo te pide en su casa? Ay, no, pastor. Desde lejos. En mi casa tengo cosas que hacer. Hay contingencia. ¿Sabes cuál es lo más triste? No te digo. Tócale, porque me voy a enojar. Son muchísimo más fieles toda la gente que me escucha por internet de otros países que los de casa. Y ya lo dije, y ni modo. A lo mejor ya no vuelven a venir. Créeme que si le pasó a Jesucristo, no fue profeta en su tierra. Pero bueno, para no amargarme, vamos a adorar a nuestro Jesús. Yo quiero tener un rato de adoración con Jesús, porque Jesús nos limpió, Jesús nos cambió, Jesús nos hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh, Shikarababa. Es para caer postrados, adorando a nuestro Rey. Él, siendo Dios, no se consideró ser igual a Dios. Se hizo hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te dije hace rato que delante de Dios somos blancas palomitas, pero corrijo, somos rojas palomitas. ¿Sí sabes por qué digo rojas palomitas? Cubiertos con la sangre de Cristo. Cubiertos con la sangre de Cristo. Y fallarle a nuestro Rey, al que dio la vida por nosotros, que al mismísimo Israel, con todo esto tan aparentemente feo, lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a cambiar. Va a tener una restauración increíble. A lo mejor no lo vamos a ver. Bueno, sí lo vamos a ver, pero tal vez ya no en este estado de carne, sino en un estado espiritual. Y vamos a ver la restauración de Israel. Vamos a ver la sanidad de Israel. Yo quisiera verlo en carne y sangre, pero creo que no lo voy a ver. Lo que estoy viendo ahorita es estoy viendo a Jebús, a Egipto, a Sodoma, a Gomorra, Babilonia, Moab, Amón. Estoy viendo, es lo que estoy viendo.
pero va a llegar el día en que va a ser restaurado. Entonces, si Él va a ser restaurado, bueno, los que de ellos acepten a Cristo. Tú y yo ya aceptamos a Cristo. ¿Ya lo aceptaste? ¿O estás aquí de la secreta? Como leíamos, eres adorando a un Dios oculto. ¿Te avergüenzas de tu Dios? Los que me están escuchando en internet se avergüenzan de su Dios. Ya les iba a soltar una. ¿Por qué no vi? ¡No! Es que ¡ay! ¿Cómo hago yo para que entiendan? Nos va a caer la gran tribulación, nos va a caer el Mesías, nos va a salir el anticristo y todavía seguimos con tibiezas. Todavía seguimos con falta de amor, con falta de entrega, con falta de fidelidad. Estamos viendo que el mundo está destruyendo a nuestros hijos con los colorines, con todas esas cosas. Estamos viendo que están a punto de detonar una guerra nuclear y seguimos igual. No sé. Pero bueno, yo me voy a ir con el Señor si Dios quiere, porque capaz que me deja. Y te voy a mandar a los más cabezones. Ay, no. Aquellos que no quisieron y aquellos que no se comprometieron. Y los vas a pastorear en la tribulación. No. Pues si Dios quiere. Pero ahí sí me los voy a agarrar con todo. Ya no me voy a poner no les voy a poner ventilador, no les voy a... Más les voy a poner ahí un termostato, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Para calentar. Calentador. Y en verano. Y aparte del calor, para que sientan de veras lo que es amar a Dios en tierra de tribulación, no de indios. Pero bueno, si Dios me deja, allá nos vemos. Yo voy a seguir adorando a mi Rey. Tú dices si me quieres acompañar. Qué Dios tan grande tenemos. Qué Dios tan maravilloso. Qué Dios tan excelso. Qué Señor Jesucristo tan precioso, hermoso, maravilloso, glorioso. Nos faltan palabras, nos falta tiempo, nos falta entendimiento para comprender la grandeza del amor de nuestro Rey, Señor precioso. Cuando decidió derramar su sangre en amor a nosotros. Yo sé que tú has pasado por etapas bien difíciles y bien complicadas, pero si ama a Israel, ¿no te amará a ti? Porque tú, comparado con Israel, eres una roja palomita. Y si a Israel, que no lo ve rojo porque no tiene la cubierta de sangre, lo ve bonito y lo está tolerando, y no tiene la cubierta de sangre porque no ha aceptado a Cristo. ¿Cuántos quieren adorar a su Rey? Pero de veras, yo quiero adorar a Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo. Dale un aplauso al Rey, al Dios precioso y maravilloso.